Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo de Charana Bratilova, soy el director de la editorial Escarabajo. Y bueno, de verdad que qué alegría estar aquí en la presentación de este libro tan importante, tan magnánimo de Felipe González Giraldo, Seúl 88, un libro en el que Felipe ya nos irá contando cuántos años duró escribiendo desde la primera palabra hasta la última revisión que se le hace a un libro de estos que tiene aparte más de casi 700 páginas y que es una novela que nos lleva a un viaje. Comienza en Colombia y después termina en Seúl. Termina en Seúl después de mostrarnos la cotidianidad de lo que es la vida de un militar acá en Colombia, con todo lo que eso implica. Y después para mostrarnos lo que es la vida de un diplomático y lo que es un militar en el exterior. En este caso en particular en Seúl, en ese año mítico de los Juegos Olímpicos de Seúl, en donde aparte era un momento muy importante y circunstancial de la historia del mundo, que era plena Guerra Fría. Esa guerra que siempre estaba latiendo ahí el pulso de que pudiera comenzar una tercera guerra mundial nuclear y que es algo que hoy en día, con todos estos acontecimientos que vivimos, vuelve a estar en el ojo del huracán. Felipe, pues antes de darle la palabra a Hugo también, presento a Hugo Reyes Saab, quien va a ser el segundo presentador, o más bien el primer presentador, y quien es el autor de la novela Toque de Silencio en la Postre. De verdad que qué alegría poder estar aquí sentado tanto con Felipe como con Hugo, dándole el nacimiento a este libro. Siempre nos gusta recordar que sabemos de dónde parte un libro, pero no sabemos a dónde puede llegar. Y es un libro que tiene una sensibilidad y toca un tema tan profundo y logra llevarnos tan de la mano a los lectores en ese viaje y en esa cotidianidad familiar que de verdad produce un placer estético ir pasando las hojas. Y por eso escribí en la contraportada, al buen estilo de las novelas bien decantadas, las que se dejan beber a sorbos lentos y nos van abriendo el gusto por voltear sus páginas, como un Thomas Mann traído a nuestros tiempos y territorios. Felipe González nos introduce con mucha sutileza en el seno de una familia encantadora, la de un mayor del Ejército de Colombia, para llevarnos a Seúl en 1988, plena Guerra Fría, frente a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, como un recordatorio de aquellos tiempos donde la existencia del mundo pendía de un tirano desquiciado. Por eso mismo nos recuerda que poco hemos cambiado, que poco hemos aprendido, que lejos estamos aún de mostrar el lado más luminoso de los seres humanos. Con los vientos de la guerra soplando en Europa, Vladimir Putin más envalentonado que nunca y el mundo en su momento más distópico desde el final de la Segunda Guerra Mundial, viene esta novela a recordarnos la tristeza de un conflicto fratricida. Para leer un poquito de Felipe, para aquellos que no lo conozcan, nació en 1987 en Medellín, Colombia, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, otra en Artes Liberales de la Universidad de Chicago. Se inició como columnista en la revista Alternativa, en donde escribe sobre temas de la realidad nacional e internacional. Ha trabajado como analista político e investigador de riesgos corporativos. En la actualidad se desempeña como defensor de derechos humanos para organizaciones no gubernamentales que promueven la protección de los derechos humanos en el país y la región. Seúl 88 es su primera novela publicada y esperamos obviamente
que no sea la última. Sé que Felipe ya está trabajando en otros proyectos. Y bueno, siempre nos gusta recordar también que la editorial Escarabajo es una editorial que ya cumplió su mayoría de edad, tiene 18 años. La fundamos en el 2006 con el ánimo de promover jóvenes y nuevos talentos que pudieran llegar a tener las puertas cerradas en algunas otras editoriales de las que llamamos editoriales multinacionales. Mi querido Hugo Reyes Saab, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, aquí de verdad que me muero para hablar de este libro tan interesante. Me muero por saber tus conceptos, las preguntas que tienes para Felipe, y bueno, yo seré también un pivote que iré dando mi apreciación y haciendo algunas otras preguntas hacia Felipe. Ok, Felipe, pues no, bienvenido, felicitaciones por esta novela tan interesante, tan bien escrita, tan llena de sutilezas, giros. O sea, digamos que la estructura de la novela tuya es una estructura muy fina, pero quiero que empecemos desde afuera. O sea, cuando uno ve el libro, cuando ustedes ven este libro, está ahorita en Editorial Escarabajo en el stand, y evidentemente uno compara, ¿sí?, la robustez del libro tuyo con los otros libros que, sin ser menos importantes, porque son súper importantes y escritos por escritores muy talentosos, se pregunta uno cómo alguien hoy, en un mundo tan afanado, tan superficial, con poco interés en profundizar las cosas, que quiere saber rápidamente las cosas en las redes, o sea, que no quiere enterarse muy bien de las cosas, como un escritor hoy en día, ¿sí?, toma la decisión de hacer una obra de larguísimo aliento como la tuya. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a los amigos, compañeros, todas las personas que están este día acá. Gracias a la editorial Escarabajo. Gracias, Hugo. A mí me enseñaron en la casa que lo primero que tiene que hacer es agradecer. No hay nada más desagradable que una persona que no agradece. Gracias, Eduardo. Gracias a Mayra. Gracias a Juliana, la maquetadora. Gracias a Melissa, que es la diseñadora. Gracias a Saúl. Gracias a todo el equipo. Y bueno, eso es lo más importante. Frente a la pregunta por qué una novela de tan gorda, de tan largo aliento, no sé, creo que el material daba para ello. Creo que, como bien lo saben, es una novela que está basada en un principio. Cuando yo me quise lanzar al mundo de la literatura, ya tenía muy claras muchas historias. Lo que no sabía era por cuál iba a empezar. En la época de pandemia, digamos post pandemia, tomé la decisión de irme por una historia que siempre he considerado maravillosa, que por situaciones de la vida confluyó en mi familia, que pues fue ese viaje después de casi 30 años de un colombiano abrir la agregaduría militar a Corea del Sur. Como todo escritor neófito, no sabía por qué lado irme. Quizá me pude haber ido por la no ficción, más una crónica, pero quise hacer el trabajo en ficción que no me obligaba a imaginarme nuevas cosas y usar personajes de la vida real y convertirlos en personajes originales. Y como yo le dije a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y al cónsul, hoy en día embajador ya retirado, que en un principio son personajes, ellos estaban basados en, son personajes que estaban basados en ellos, pero que a lo largo de 3 años, porque es una novela que se tomó 3 años en salir del horno, se transformaron en sus propios personajes. Tienen una única vida y queda mucho de las personas que los inspiraron, pero cogieron vuelo solo, y eso es lo bonito pues del ejercicio literario. Ahora, como había tanto material y entendiendo que la vanguardia literaria exige quizá obras más pequeñas, porque el lector tiene la capacidad hoy en día de imaginarse que es un elefante. Hace 200 años le hablaban de un elefante y al escritor le tocaba describirlo. Me puse ese reto, también un reto por parte de Eduardo, que Eduardo, yo siento, tengo la percepción que es de formación clásica. Dijo, hagámoslo y no importa. O sea, precisamente parte del propósito de Escarabajo Editorial, de la editorial Escarabajo, es pensar diferente
y escribir distinto, porque Escarabajo no se presta ni para que controlen la voz, ni controlen la historia, ni controlen la manera de escribir. Y no es una crítica a las grandes editoriales. Lo que pasa es que Escarabajo se permite sacar mucho tipo de literatura, y de ahí que viene el Seguro 88 tan gordo. Además que lo ameritaba, inclusive creo que con todo el material que hay pudo haber sido 3 tomos. Antes creo que salió más corta de lo que yo hubiera querido. Por otro lado, ya es una cuestión de formación. Uno comparte, yo llevo 3 años metiéndome en este mundo literario, y por lo menos en mi caso no sufro lo que le pasa quizá a otros escritores, que me quedo sin material. Creo que mi problema es más de cortar a lo Truman Capote, que era como él decía, es un maestro de la tijera. Pero bueno, estamos en eso, y también se cortaron algunos las partes que considerábamos, y lo hicimos en ese ejercicio de edición, lo que hemos hablado, cuando se rompe el pacto con el lector, cuando el lector está leyendo y se da cuenta que es un libro en vez de estar inmerso en la historia. Esas son las partes que creo que se cortaron, de ahí que la novela quedó en su mayor esplendor, y lo que puedo dar yo en este momento como un escritor neófito que se lanza al mundo de la literatura. Muy bien, ¿quieres seguir tú, Eduardo? Vamos un poquito con la primera parte de la novela, ¿no? Ese mundo colombiano de los años 80, en donde por supuesto seguíamos estábamos atravesados por la violencia, y la historia es la historia, pues, de una familia militar. Felipe, cuéntanos qué tanto hay ahí de ficción, qué tanto hay ahí de reconstrucción, qué tanto hay ahí de la imaginación del narrador. ¿Cómo construiste esa parte y por qué esa parte es tan importante para generar una realidad que después se va a contrastar con lo que la familia se encuentra en ese otro lugar del mundo, del otro lado del mundo, en Seúl? Gracias, Eduardo. Pues tiene de todo. En la primera construcción se hizo una combinación de testimonio de mi papá, de mi mamá, de cosas que yo ya recordaba de toda la vida, porque pues las familias hablan de todo lo que han experimentado a lo largo de los años, uno crece oyendo las historias de la familia. Pero sí me tomé el ejercicio de entrevistarlos, de entrevistar a mi papá, entrevisté a Cónsul y al ex embajador Guillermo Orjuela, a mi mamá también la entrevisté, de hecho mi mamá fue la que entrevisté casi que al final. Y bueno, y esa primera construcción, porque todas estas novelas siempre se reescriben, y se comenzó a construir también con mucha ficción, dado que tampoco quería, a pesar de que se revelan algunos acápites o momentos de la vida familiar o de la infancia, o de lo que yo creo y percibo que fue la infancia de mis papás, o de lo que ellos vivieron en Medellín, o vivieron en Corea, o han vivido en otros lugares, hay cosas que tuve que inventar por necesidad, pero también como por respeto por esa historia familiar. Sin duda, a veces el mayor chismoso de la familia es el escritor, a todos nos pasa, y hay cosas pues, experiencias de mi familia que están ahí, pero como dije, los personajes tomaron vuelo, y de todas maneras la gente siempre se pregunta, un escritor, un buen escritor, ¿de dónde saca tantas cosas? Esa imaginación que es. Yo creo que sí tiene la capacidad de inventarse, pero yo leí la vez pasada que Haruki Murakami dice que no es que él tenga una gran imaginación, sino que él tiene un gran archivador en su cabeza, y él lo que hace es depositar escenas de la vida real, y él tiene más o menos 70, 80 años, y toda la vida las va depositando en un archivador, y cuando empieza a escribir se acuerda de una escena que encajaba y la saca, y la propone dentro del documento, y si no le sirve pues vuelve y la retira y la guarda, porque algún día le va a servir, y seguramente se va a morir con muchas de esas escenas archivadas, pero otras tantas pues las guardo, y eso es lo que yo creo que
le da verosimilitud a este tipo de historias porque lo ficticio se nota. Yo recuerdo hace un par de años que leí una crítica que le hacían a las primeras novelas de Yukio Mishima, cuando él fue de esos escritores prolíficos y este japonés que se inmoló en una base militar nacionalista, pero bueno, y cuando él le critican mucho las primeras novelas porque era un muchacho de 20 años y hacía unos símiles. Nosotros hemos discutido que a veces esas figuras retóricas no funcionan muy bien, y hacían unos símiles que se notaban de alguien que no había vivido. Eso no quiere decir que alguien que no haya vivido, que no haya experimentado, no pueda escribir. Por supuesto que lo puede hacer, y precisamente escribir es eso, es edificar mundos, pero la verosimilitud se le perdía en los libros iniciales, y creo que cuando uno hace buen uso de la realidad y la plantea de una forma que queda bien escrita, el libro es digerible, el libro es delicioso, la gente se deleita leyéndolo. Entonces sí tiene mucho de la vida real, todas estas vueltas para tiene mucho de la vida real, pero por supuesto también se construyó a partir pues, de lo que yo me quise plantear en todos estos, Dios mío, en septiembre de 2021 escribí la primera letra y ya estamos en este momento habiéndola publicada. Increíble, sí. Yo sigo hablando de la arquitectura, o sea, la arquitectura de tu novela es increíble en el sentido. Cuando yo empecé a verlo, cuando me mandaron a mí el manuscrito, que estábamos en el proceso de edición con Eduardo, vi la cantidad de páginas, yo dije, wow, o sea, eso tiene que ser muy bueno, porque si no haber escrito tanto y que no sea bueno, pues va a ser una cuestión complicada. Cuando uno entra en el libro tuyo y empieza a darse cuenta, uno, del preciosismo que tú tienes para describir los ambientes, que es lo primero que uno ve. Segundo, también la precisión para empezar a describir los momentos históricos. Y tercero, la forma como nos vas presentando los personajes, los tres personajes principales, ¿sí? Que poco a poco, ¿sí? Se van a acercar, tú te vas acercando a ellos y ellos a ti, y uno va generando con ellos una relación tan íntima que ese matrimonio, por así decirlo, con sus hijas termina siendo como un matrimonio con el lector. Es muy extraño, o sea, y uno ve cómo ellos se desarrollan como pareja, no solo por el pasado que tú cuentas de ellos, sino por el presente que está pasando dentro de la historia, y uno termina poco a poco siendo parte de esa familia. Es increíble, o sea, uno crece afectivamente con los personajes tuyos, y ese fue el descubrimiento más increíble mío, porque si bien es cierto que había momentos en que yo veía que describías y dabas vueltas y todo, yo siempre estaba pendiente de que ellos volvieran. El momento en que tú me sentabas con ellos a ver la vida cotidiana, a ver la personalidad de cada uno, la forma como ellos, como pareja y como padres, enfrentaban un mundo nuevo, un mundo además histórico y político complejo, al otro lado del mundo, ¿sí? Es increíble cómo esos personajes son tan reales. Yo quisiera preguntarte si eso fue algo que tú pensaste desde la técnica, o fue algo que poco a poco, digamos, como un escritor que va, digamos, no con mapas sino con brújulas, se va guiando por lo que su instinto le dice. Pero lo que yo sí te puedo decir es que los personajes son absolutamente reales. Sí, yo creo que soy, y ya lo habíamos dicho, creo que tengo más de escritor de mapa que de brújula. Sí me gusta planificar, pero lo suficiente. Creo que después de planificar llega un punto que uno debe ejecutar, porque entonces el típico dicho, uno queda más preparado que un cumis, que un pavo, entonces, y no lo termina comiendo. Sí, creo que planifico, por lo menos en aspectos de la personalidad y hacia dónde quiero que vayan. Y eso es lo que no me puedo salir de ahí. Digamos, si hay una frase, cuando uno se mete en esto y en cuestiones de técnica, una de las críticas que hacen muchos los críticos literarios es, pareciera que todos los personajes dialogan de la misma manera, o pareciera que todos los personajes reflexionan de la misma manera, todos son unos filósofos y todos actúan frente a una situación de la misma manera. Entonces, cuando uno se pone ese derrotero, no se puede salir de ahí,
claro, hay momentos que se confunden, pues a todos nos puede dar a juntarnos la mano, entonces un personaje y el otro pueden reaccionar igual, pero frente a ese tipo de situaciones como situaciones que son comunes. Pero sí, yo soy de Mapa, lo hice de Mapa, no me quise salir de ahí y como vinculándolo con la pregunta anterior de Eduardo, por fortuna, en un principio se basó en algunos aspectos como los más superficiales que yo le quise plantear a estos personajes, los aspectos más superficiales o de mi papá o de personas como él o de mi mamá o de personas como ella y el cónsul y personas como él y gracias a ello es que cómo hubiera reaccionado a esta persona, eso lo insertaba en la escena y por eso de nuevo creo que no rompía el pacto con el lector diciendo como, oye, este tipo habla idéntico al mayor y este mayor habla idéntico a la esposa, pero sí creo que eso fue lo que me lo permitió. Ahora pues es lo que yo creo y aspiro lograr con el lector. De pronto me podría equivocar y estoy dispuesto en este punto de mi vida a aceptar ese error, porque nadie le atina a un éxito rotundo en términos de técnica literaria desde un principio, pero creo que, y de nuevo, gracias a Eduardo y a ti y a todo el equipo, lo pude aterrizar también a lo que exige pues, la literatura vanguardista, ¿no? que tenemos otro estilo. Y ahora, a lo que tú dices de la descripción, sabía que lo que pasa es que yo no quiero mandar, cuando uno lee una novela y escucha la palabra retrepar en vez de echar la cabeza para atrás, pues voy a poner al lector a buscarse un diccionario y lo saco y entonces ese mismo principio lo utilicé para describir como las escenas y particularmente los lugares, porque cualquiera puede ubicar el Taj Mahal o cualquiera puede ubicar las Torres Gemelas cuando están, pero no cualquiera puede ubicar el templo de Jainza, que no tienen ni idea, si ni siquiera se ubican muy bien en Asia y pueden llegar a confundir algunos aspectos asiáticos o confundir países entre Japón, Corea y China y dentro de ellos que tienen tantas diferencias culturales. Quise hacerlo, puede que se presentara una extensión en el momento de la descripción, pero por lo menos lo sacaba a poner en Google de cuál es el templo de Jainza. Ahora, si le interesó lo suficiente, fue y lo buscó. Y lo mismo, como por hacerle, y yo ofrezco disculpas ahorita, por hacerle pistola también a la vanguardia literaria, quería hacerlo porque es una necesidad sostener esa literatura. Nosotros nos formamos con Hemingway, nos formamos con Thomas Mann, nos formamos con Dino Buzzati, todos los clásicos. con los clásicos, y es una literatura moderna que, bueno, la todavía denomina contemporánea y que es hermosa. ¿Por qué no seguir en ello? Y el último punto, frente al tema de esta familia tan entrañable, los 80s para acá le encanta resaltar mucho ese realismo sucio, esa literatura de realismo sucio que está bien, es una literatura muy bonita porque habla de esa mugre urbana o esa mugre de la ciudad o esa mugre universitaria y se cuentan unas historias que nadie conocía y debíamos conocer, como la Psicópata Americano, que la gente conoce más la película que quizá la novela, y está bien porque son historias muy interesantes, pero yo quería volver como, digamos, a lo clásico. No quiere decir que no haya conflicto y no haya un clímax, y lo intenté poner y espero que la gente lo interiorice, pero quería volver a eso. Puede haber un conflicto, puede haber un clímax y puede haber alrededor mucha tela para cortar en una historia que no demande violencia o saturación y que se pudo haber insertado. Claro, sin duda esta novela, y como los escritores somos expertos para describir el pasado, rara vez nadie tiene la capacidad para describir el presente, está bañada con la melancolía y creo que hace parte de mi personalidad y del oficio de escribir, que el escritor, por lo menos uno que se repute bien, trata de bañarla con algo de nostalgia y melancolía, y una melancolía no que cortavenas, que alguien lo lea y diga odio la vida, sino una melancolía que le haga recordar cuando era un niño y se comió un helado, o cuando le dio la mano a su papá ya fallecido, o inclusive algo mucho más frívolo como cuando tuvo una novia en la adolescencia, pero que en ese momento no era frívolo, era el principio del fin del mundo.
Felipe, volvamos a un tema que ya se ha insinuado, que es el tema de la violencia. El tema de la violencia a nivel micro o a nivel territorial de Colombia, en contraposición al tema de la violencia a nivel macro, en el escenario de Seúl, que era un lugar que nos permitía ver la película global que estaba viviendo el mundo en ese entonces y que sigue viviendo el mundo, por ejemplo, hoy en Ucrania. ¿Qué diferencia hay entre ambas violencias? Esa violencia del conflicto armado, esa violencia que tuvimos que padecer quienes vivimos en Colombia y en Bogotá, cuando en los años 80 y 90 explotaban las bombas, cuando veíamos en los noticieros los cadáveres apilados o alineados uno detrás de otro después de un combate entre el ejército y la guerrilla, y que era una violencia de verdad tan a flor de piel y que es tan lejana de verdad a otros territorios. En mi caso particular vivo en la República Checa y allá no se siente la violencia, se siente de otra manera, se siente la amenaza de Ucrania y de Rusia, perdón, la amenaza de Rusia en el territorio de Ucrania y por tanto en el territorio de Eslovaquia y en el territorio de Polonia y en el territorio de República Checa y en el territorio de los países bálticos de una forma muy real. En mi caso particular vivo a 3 horas de la frontera de Ucrania en tren, pero no vemos esa tensión constante, esa violencia, ese enfrentamiento que hay acá en Colombia de los propios colombianos, de la gente que sufre tanto este conflicto armado que hoy en día le llaman guerra, por el tema de que se ha perpetuado tanto en el tiempo y que evidentemente pues nos toca en mi caso particular en los años 80, 90, inicios de 90, pues vi reventar las bombas. Soy soldado, fui soldado en 1992, era dragoniante de instrucción y habíamos subido al polígono de caballería y escuchamos un tronar en la ciudad y vimos el panorama citadino de Bogotá y efectivamente había un hongo que se estaba formando, que siempre te dicen que el hongo de la explosión genera un hongo, y bueno, efectivamente, ¿cuántas personas en el mundo pueden decir que han visto un hongo de una explosión? Muy pocas. Y en mi caso particular también, que he habitado tantos territorios, por ejemplo en Argentina, cuando presentaba ya mi libro Unos duermen, otros no, en donde estallan bombas, porque era lo que me tocó vivir, no podían de verdad asimilar, creer que pues esa fuera la realidad que vivimos. Y en la realidad que vivimos, uno de los soldados del pelotón, pues su padre falleció en el estallido de esa bomba. Fue una bomba que pusieron en este centro comercial que está en la 93 con 15. De forma que así de cerca es la violencia acá en Colombia. Mucho más para los militares. Haznos por favor una comparación dentro del libro
de esa violencia física, tangible, con esa violencia subrepticia, intangible, pero tan palpitante que se sentía en ese Seúl de 1988, en donde la guerra mundial estaba a una distancia muy corta también, pero muy lejana, tal vez como esa canción de YouTube que dice Far Away So Close, ¿no? Tan lejos pero tan cerca, pero tan cerca. Sí, yo creo que todos los países que han enfrentado guerras fratricidas tienen unos paralelismos. En el caso pues de Corea, lo que fue en la guerra de Corea, estos 3 años y poquito, 3 años y medio, fue una guerra de gran escala. Colombia, una guerra de largo aliento. Pero sí creo que y en la novela traté de plantearlos, lo hice de una manera consciente, además porque responde precisamente, ese viaje se activa precisamente porque Colombia fue a la guerra de Corea, cuando las Naciones Unidas llaman, el único país llaman a la creación del Comando de Naciones Unidas, el único país de Latinoamérica pues fue Colombia, que mandó una unidad de combate, un batallón entero, y fue, y peleó, y también golpeó y lo golpearon. Entonces, también hay muertos, o sea, así como hay muertos nuestros acá en nuestro territorio, hay muertos nuestros allá en Corea y otros y están enterrados porque nunca los encontramos. Y tocaba plantear ese paralelismo porque primero la época lo obligaba. Los 80, yo nací en los 80, pero soy más noventero, pero los que compartimos haber crecido en los 80, 90 y la primera década del siglo XXI, crecimos con esa zozobra muy propia de los colombianos y eso se plantea en la novela, como los personajes viajan, pero a veces el equipaje que ellos cargan, ese equipaje cultural, familiar, ese equipaje del alma viaja primero que ellos, llegan en primera clase, y uno puede estar disfrutando de la torre de Seúl por la montaña de Namsan, pero puede estar preocupado dónde está mi mamá y hoy qué pasó en Cali, hoy qué pasó en Medellín, y se plantea de manera implícita y también explícita en la novela. Y claro, en ese paralelismo sí hay que decir algo, mientras la violencia en Colombia se mantiene activa y para aquel entonces estaba activa, en Corea estaba como en una pausa y sigue en una pausa. La gente no sabe que allá nunca se firmó una guerra, sino que se firmó un armisticio, que es un cese al fuego. Pero ellos siguen en guerra y por eso están definidos como cuando uno busca en los estudios de la guerra, la polemología, se ha categorizado como guerra perpetua. Y es otra cosa, es un deshonor que Colombia comparte, porque es un deshonor que Colombia comparte con las dos Coreas, que ambos estamos catalogados como países involucrados en guerras perpetuas. Ellos desde el 50 y nosotros desde el 64, si queremos usar esa fecha, aunque podríamos decir que desde antes, desde la guerra política, el bandolerismo, pero hablemos del 64, que no hemos parado a pesar de 12, o hay gente que dice que 12, hay otros que dicen que 60 y punta acuerdos o procesos, por lo menos de negociación, y se plantea, pero repito, ya es por lo menos lo que se llaman las hostilidades como tal y la violencia física, pues sí está en pausa. Han habido momentos en que algún loquillo de Corea del Sur o Corea del Norte le da por intercambiar uno que otro disparo o algunas pruebas con misiles. Hay unos eventos muy famosos de unos asesinatos a unos militares estadounidenses cuando la zona, lo que se llama la zona de seguridad, Joint Security, la zona de seguridad conjunta, que es donde hablan los coreanos del norte y Naciones Unidas, antes todo era común, ya después de ese evento tuvieron que delimitar por dónde se podía mover el uno y el otro,
Pero claro, o sea, salvo eso todavía no hay, pero bueno, ya que lo tocas, y siempre me gustaron mucho tus palabras, también las de Hugo, pero que lo tocas tenemos el ejemplo de que los coreanos se aburrieron de estar en esa etapa previa y ahorita están peleando la guerra de otro en Ucrania y ayudaron a liberar toda una gran región en Kursk, y el mundo no ha dicho nada. Yo quisiera hablarte de mi experiencia como lector, y sobre todo pues para que los asistentes, los que no hayan leído tu libro, se animen, porque realmente la experiencia como lector con tu libro es increíble, porque realmente para mí personalmente fue una experiencia de vida. Yo entré totalmente distraído, por así decirlo, sin ninguna prevención, nada, y encuentro algo increíble, y es que me explicaste cómo fue la guerra de Corea. Como hemos hablado, mi padre fue un veterano de la guerra de Corea. Él muere muy joven, él muere de 30 años debido a una enfermedad que él contrae. Parece que él se contagia algo y él muere después por eso, una cuestión viral que se deriva en un cáncer. Y yo realmente, a pesar de que todo el tiempo supe, que tengo las fotos en mi casa de mi papá con el uniforme, las medallas y esto, la verdad yo nunca me senté como a leerlo bien. Y claro, cuando tú empiezas a explicármelo de esa forma tan increíble como tú lo explicas, para mí tu libro sí fue realmente una experiencia de vida, pero de larguísimo alcance. Por eso yo creo que tu libro, para las personas que quieran experimentar lo que es sentir lo histórico y lo familiar al mismo tiempo, es un libro increíble, porque cuando yo llegué a la última página, yo sentí por alguna razón de que yo pertenecía a esa familia. O sea, el efecto más fuerte que tuvo eso, y yo te contaba a ti que yo sentí una nostalgia terrible. O sea, yo las últimas páginas, que eran en el combo, porque pues, evidentemente pues, tu libro estaba pues, en plena producción, yo me resistía. En las últimas páginas empecé a leer despacito, y la última escena pues obviamente que me partió un poquito el corazón. Tu libro tiene eso. A veces uno, cuando es un escritor de mapa, yo soy de brújula completamente, yo me meto siempre en los escritos es con el corazón, siempre. Yo no puedo ni siquiera trazar mapas, nada. Yo me voy como loco, eso para mí es un trance. Y termino a veces en lugares completamente perdidos y me toca regresar y eso, pero hay efectos que si se pensaran, yo estoy seguro que no resultan. Y yo creo que de pronto tú no eres consciente de eso. Tu libro, o sea, para los lectores sensibles, es un libro increíble porque tiene todo. Tiene historia, tiene acción, tiene suspenso. Es una obra completamente entrañable. ¿Tú qué opinas de que un lector como yo te diga que un libro que realmente se siente que fue hecho con un mapa, porque a ti se te siente que tú te sentaste evidentemente para hacer esta obra tan grande, o sea que tú te la pensaste mucho? ¿Tú qué opinas que tu libro tenga ese efecto en un lector, o que lo va a tener seguramente en otros lectores, y que de pronto no es un efecto que tú pensaste? Pues primero, gracias por compartir tu experiencia. Me conmueve mucho. Creo que pues, uno se apunta a moverle el corazón, que palpite un poco más cuando están leyendo. Pero yo creo en Dios, y también creo que a veces Dios nos ubica donde debe ser, y por eso vi con Eduardo, vi contigo, porque respetó la obra, y creo que la respetó primero porque Eduardo ama el arte, ama este arte que bueno, es un arte puro, y porque él también entiende que es escribir de los soldados. No es una novela dedicada a la guerra de Corea, es una novela de una experiencia familiar, pero por supuesto que todo está atado a que mandaron a los militares allá, no fue porque se ganó una lotería. Y el hecho de que Eduardo entienda la vida militar, la haya vivido en una época tan compleja, en la época yo creo que donde nadie nunca quiso prestar servicio, fue en la época que le tocó a Eduardo, y en tu caso
¿quién se iba a imaginar? Es que no hay 1.000.000 de veteranos de la guerra de Corea, no los hay. Sí, hay muy pocos y ya han fallecido muchos y se han perdido mucho sus historias y mira esa coincidencia, que yo no lo llamo coincidencia, para mí es algo de Dios, que yo te haya aportado a ti eso porque pues, las ocupaciones de la vida nunca te llevaron a eso. Seguramente siempre estuviste enfocado en el presente y en otras cosas y pues eso me genera todavía mayor felicidad. Yo creo que la novela estaba pensada para contar una historia, pero sin duda, y yo sí quise reivindicar algunas cosas que yo quiero reivindicar. Quise reivindicar el amor familiar. No es una cuestión de anhelo, simplemente que se me hace que es bonito el amor familiar que ya casi ni se ve. Ni en la vida real, ni en el cine, ni en la literatura. Hay otro tipo de cosas también muy bonitas, pero quise reivindicarlo, además que le da un peso a la novela. Quise reivindicar los militares. Oh sorpresa, hoy en día y para esta feria hay novelas que están hablando también de los militares y que en esa aparente veracidad lo que hacen es ofender, y está bien. Uno como escritor no tiene que pensar en los sentimientos de nadie, y yo por personalidad no pienso en los sentimientos de nadie cuando estoy escribiendo, pero ya ese tipo de historias veraces que muestran la vida del combatiente quizá bajo una óptica que no es muy positiva, ya se vuelve de lo común. Ahora todo el mundo cuenta ese tipo de experiencias. Yo puedo contar algo verosímil, algo real, pero también bondadoso. Y claro, y sin duda el que lo lea, cuando lo lea un militar, hay cosas que no le van a gustar y no me importa, es que no le gusten, pues que no le gusten y quiere cierre la página. Pero si se da el espacio de entender toda la novela, se va a dar cuenta que yo trato de reivindicar aquellos aspectos más bellos de la vida en general y de la vida de los militares, y de la vida de la familia militar, la vida de la esposa del militar, que es una persona muy olvidada. Ni siquiera voy a tocar los hijos de los militares, que son muchos antropólogos, psicólogos y psiquiatras tendrán que ver cómo se aproximan a ellos en los próximos años, pero de la esposa del militar, que tiene un papel fundamental, sí, y un papel fundamental en el sostenimiento de la familia, pero un papel fundamental en el crecimiento profesional del militar. Le puede arruinar la carrera o lo puede llevar a las más altas cumbres. Y por ejemplo acá, de manera voluntaria, yo puse a chocar diferentes historias. Yo puse a chocar los relatos, porque eso tiene un juego de memoria. Puse a chocar los relatos, por ejemplo, de alguien como el general Valencia Tovar, que cuando él escribe algo, él habla de las gestas independentistas, y que es una literatura muy refinada, pero lo puse a chocar también con las crónicas de general Gabriel Puyana García, que fue una crónica mucho más real, también romántica, y la puse a chocar también con algunas crónicas que encontré de otras personas menos elaboradas, que escribieron de una forma menos elaborada, pero también hermosa, que tocaba contar, porque sin duda es muy distinto lo que puede escribir el general, lo que pudo haber escrito, en paz descanse, el señor general Álvaro Valencia Tovar, a lo que pudo escribir un dragoniante o un cabo. Y hoy en día, cuando los he escuchado, cuando hablo, o inclusive también puse a chocar algunas tesis que encontré en los análisis que no se sentían muy de acuerdo con algunas posiciones en la forma en cómo se narraba, y todo eso se plantea. No tomé una posición, mentiras, uno como escritor, y hay que hacerlo. Alguna vez vi un escritor colombiano que decía que el escritor no debe editorializar. Yo creo que el escritor no debe editorializar de manera obvia, que todos editorializamos, todos tenemos una experiencia y todos queremos contar algo según como nos apetece, ¿sí? Y por supuesto yo tomo unas posiciones fijas porque me gusta tomarlas y porque me doy cuenta que mis posiciones fijas hoy por hoy, en el año 2025, son lo revolucionario. Quizá hace 40 años me hubieran llamado que soy del establecimiento. Hoy, lo que tanto predican que es el establecimiento, soy yo el revolucionario, porque yo soy el que pues, quiero contar algo pues, distinto. Pero sí, yo creo que espero que le guste a alguien desde lo personal, y también haber respetado a los que combatieron, a los veteranos de la guerra, porque es por ellos que estamos en este momento sentados nosotros acá,
Pero sin duda, pues yo iba a contar iba a hacer algunas apreciaciones, o los personajes lo iban a hacer según como ellos consideraran, y puede que haya cosas que gusten y no gusten, pero era necesario, además que esas contraposiciones le dan mayor riqueza, porque si todos estamos de acuerdo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Bien, creo que hay varios temas que se nos van a quedar por fuera. Ya nos sacaron allá el semáforo de los 10 minutos, eso fue hace como 5. De forma que nombrémonos sencillamente, tangencialmente, y tal vez abrimos el micrófono a una o dos preguntas del público, si las hay. Pero había unos temas muy interesantes, o hay unos temas muy interesantes en la novela, que es el tema de la lejanía, por ejemplo, de esa lejanía de la familia con relación a su patria, al resto de su familia, a sus costumbres, a su propio alimento, a su propia comida, ese contraste alimenticio entre lo que se come en la tierra en la que se nace y lo que se va a llegar a comer allá. Es algo muy interesante dentro de la novela, es todo lo culinario. Hay una parte oriental, asiática, que tiene que ver con la historia de Asia, que está finamente tejido dentro de la novela a través de la voz una voz femenina que va narrando la historia asiática. Eso hace que la novela sea muy rica en diferentes niveles. Pues no es solamente la vida de la familia allá, sino que aparte es buscar un descubrimiento del lugar al que han llegado. Y en ese orden de ideas, pues hay una profundización en la cultura asiática, no solamente dentro del relacionamiento que hay con las personas del lugar, sino también con la historia del lugar. Un tema supremamente interesante, del que tampoco hablaremos, pero quedará en suspenso, es el de la diplomacia. El de la diplomacia, con todos sus diferentes ángulos con los que lo podríamos evaluar, y cómo pues también muchos diplomáticos pues sencillamente son personas que aprovechan su calidad de diplomáticos para vivir una vida agradable sin en realidad dar de sí a los colombianos o a las personas que tendrían que ayudarlos en su país. Hay de todos, ¿no? Y esos diplomáticos de carrera, en contraste a los diplomáticos políticos que están puestos por un gobierno en particular, y cómo los diplomáticos de carrera son personas muy serias y muy enfocadas en su quehacer diplomático en relación o en contraposición a esos otros diplomáticos de los que hablábamos, pues que aprovechan estos espacios de la diplomacia para sencillamente su propio provecho. Diría que no hay tiempo para responder la pregunta y hacer una pregunta al público, o sí lo hay. Muy bien. Si quieres hablar algo al respecto de eso, son muchos temas los que planteamos ahí. Y bueno, también qué bonito es que ustedes se vayan con el ambiente de la novela planteado, para que de verdad haya una intriga y se dejen seducir por este libro de verdad tan bien logrado. Sí, muy rápido, gracias. Los dos temas, el de la diplomacia y el de la historia coreana. Sí, esta novela no deja de ser experimental, y cuando la lean se van a dar cuenta que son dos novelas en una. Es una novela de largo aliento, pero también es un libro de cuentos, porque hay un ejercicio de narrar cuentos y a partir del cual se cuenta la historia de Corea, o algunos aspectos fundamentales
alrededor de lo que están viviendo los protagonistas. Y frente a la diplomacia, todos tenemos la percepción que los diplomáticos no es que hagan mucho, pero quise no desmitificar, claro que también resalto en algunas partes, pero pues dimos con la fortuna y la experiencia que tengo, y en mis trabajos he conocido gente que de verdad está afuera, viviendo ese desarraigo que tú hablas, no ser el único expatriado, y están trabajando por un país que a veces ni les agradece, ni les contesta una llamada, ¿sí? Y es muy bonito encontrar gente que de verdad está trabajando y cambiar un poco esa percepción o el diplomático, inclusive el congresista. Tenemos la percepción que los congresistas no hacen nada, tal vez muchos, pero hay otros que de verdad de domingo a domingo están trabajando por su país y por la gente, por sus electores. Entonces lo mismo con este tipo de personajes, y en la novela se van a dar cuenta que están los dos perfiles, el que tanto criticamos, que es el que conocemos, pero también esa gente que se la juega y que es un héroe. No todos los héroes tienen capa, no todos los héroes tienen un uniforme camuflado, también hay héroes con traje y corbata que solitos y con ese desarraigo que tienen que soportar a lo largo de los años, están haciendo algo por el país, y es una gente que también que hay que tomar en cuenta. Creo que ya no. Bueno, abramos a una pregunta del público, solamente una, alguien que quiera preguntarle algo a Felipe en relación a su novela o a la experiencia de escribir. Ahí John que se va a preguntar cosas. O un comentario. Me gustaría conocerla. Sí, acérquense todos, por favor. Sí, No sé, me gustaría conocer un poco más del contexto histórico y cómo el contexto histórico recarga las situaciones emocionales de los personajes. Un poco más sobre eso, que creo que es muy interesante para los demás, para que todos pues, lo entendamos mejor. Yo creo que es la mejor pregunta para cerrar. Sí, de hecho sí, creo que sí, tenía que ser usted. Sí, sin duda, yo creo que nosotros, hay una frase de mi casa, que no es de mi casa, es de Ortega y Gasset, pero mi papá todavía ha dicho que yo soy yo en mis circunstancias, si no las salvo a él, no me salvo yo. Todos somos productos de las circunstancias. Esta otra hipótesis que dice, si Winston Churchill hubiera nacido en Madagascar, ¿hubiera sido Winston Churchill? Sin duda no hubiera sido Winston Churchill. Y sí, y las circunstancias nuestras, familiares, personales, inclusive algo de salud, y en este caso el contexto histórico define parte de lo que somos. La gente no le gusta, y más ahora no les gusta decir que a mí me definen factores externos, pero sí nos definen, sí nos generan felicidad y sí nos generan mucha tristeza. Y qué curioso, antes de entrar acá estábamos hablando con Hugo sobre eso, que pensamos que por fin las generaciones que venían, las de mi hija, las de mis sobrinos, ya habían hecho el salto para no compartir esos traumas generacionales, y no, a ellos les tocó otra vez soportarlo por la situación del país. Y ustedes van a ver que estos personajes, tal y como están planteados, son producto de muchas cosas, pero por supuesto son producto de lo que les tocó vivir en la época en que crecieron y en la época que están enfrentando. Y para cerrar, los lectores se van a dar cuenta que los años 80 fueron una época muy importante de la historia de la humanidad, y creo que los posicioné en el año, creo que uno de los años más importantes, que fue el 88, lo que se llamó el milagro en el río Jano. Bueno, querido Felipe González, de verdad, qué placer haber presentado este libro contigo. Ya el libro es un ave que siempre lo repetimos, volará a sus propios horizontes. Nunca se sabe a dónde puede llegar un libro. Sabemos que este fue el nido del que partió, de forma que toda la suerte del mundo, una larga vida para este libro. De verdad te felicitamos por ese trabajo tan riguroso y bien logrado que hiciste. Un orgullo para los padres y a ustedes, pues, de verdad, la invitación a dejarse seducir, a adquirir el libro, dejarse seducir por esa familia que enamoró a nuestro querido Hugo Reyes Saab, y que estamos seguros que también nos va a enamorar a ustedes. Muchísimas gracias.